hormonas masculinas y regulación testicular. Ya, ahora voy a empezar a grabar, así que traten de no rayar la pizarrita. Tenemos hormonas masculinas y regulación testicular. Primero vamos a echar una miradita al aparato reproductor masculino, ¿cierto? Haga con seriedad, por favor, y con los nombres que corresponden. Después vamos a hacer preguntas, así que explico un ratito y después ustedes me hacen todas las preguntas que tengan. Partimos, ¿cierto?, por el interior. Tenemos el conducto deferente, que va a ser el que lleva, ¿cierto?, el líquido que proviene de la próstata, ¿ya? La próstata se va a encargar de llevar distintos nutrientes y líquidos que van a ser secretados luego acá a través, os van a ayudar, ¿cierto?, a la formación del líquido seminal. Tenemos la vejiga, ¿cierto?, que se encarga de almacenar la orina, la próstata, que ya lo nombramos. También tenemos, además de este conducto deferente, ¿cierto?, es importante destacar aquí el testículo, que se encarga de la formación del espermatozoide, el epidídimo, que está sobre el testículo y que se encarga de almacenar los espermatozoides que ya están listos. Después tenemos tenemos el epidídimo, ¿cierto? Y después viene, voy a admitir aquí el que me falta, ya. Los espermatozoides se almacenan y cuando ocurre, ¿cierto?, la eyaculación, este fluido va por la uretra, ¿ya? Y se libera, ¿cierto?, a través del órgano copulador, que es el pene. Acá tenemos distintas estructuras externas. Por ejemplo, el escroto es la piel que recubre el testículo, la parte de adelante, ¿cierto? La parte más de la punta, por ejemplo, del pene se llama glande, y la piel que recubre, ¿cierto?, el pene es ay, se me olvidó tenemos el escroto, ¿cierto?, que es la piel que recubre el testículo, y luego está el prepucio, ¿ya? No se olviden de la estructura, el epidídimo y el testículo, porque van a jugar un rol muy importante en lo que es la secreción de las distintas hormonas, ¿ya? Recuerden que el órgano copulador es el pene, y en el caso de la mujer sería la vagina. ¿Por qué? Porque siempre cuando los preguntan algunas pruebas o guías, como que no tienen idea, ¿ya? El conducto deferente es el que hace que lleguen, ¿cierto?, los distintos espermatozoides a este fluido seminal. Y una diferencia, ¿cierto?, en relación al sistema reproductor femenino, es que en el caso del hombre, la orina viaja por la misma uretra que viaja el líquido seminal. En el caso de la mujer son conductos totalmente distintos, ¿ya? Las funciones, ¿cierto? El testículo le denominamos gónada masculina, ya su función principal es producir espermatozoides y las distintas hormonas sexuales. El epidídimo, es como un saquito que se ubica sobre los testículos, se encarga de la maduración de los espermatozoides y se almacenan ahí hasta que ocurre la eyaculación. Después tenemos el conducto deferente, que es el que traslada los espermatozoides, ¿cierto?, a las distintas glándulas anexas, como por ejemplo la uretra. La vesícula seminal son aquellas que se encuentran al interior del testículo y se encargan de la formación de este líquido seminal. La próstata es una glándula anexa, es decir, que participa en el sistema reproductor y que forma cierto líquido seminal, y además entrega la energía a los espermatozoides, les entrega azúcar, fructosa, ¿ya? Entonces, este azúcar que le entrega ayuda a que los espermatozoides puedan nutrirse. También tenemos las glándulas bulbouretrales, ya que también son glándulas anexas, es decir, no son propias del sistema reproductor masculino, pero sí participan y ayudan en su funcionamiento, ¿ya? Y ayudan, ¿cierto?, participan en la formación del líquido seminal, entregando, ¿cierto?, la viscosidad que tiene el eyaculado. El pene, ¿cierto?, es el órgano copulador y permite la expulsión del líquido seminal. En el interior
también participa, ¿cierto?, en la eliminación de la orina. Después vamos a ver cómo va a ir funcionando el tema de la regulación hormonal, ¿ya? En este caso, vamos a ver la estructura más interna del testículo, ¿ya? Porque ahí vamos a poder analizar cuál es la función de las distintas hormonas que participan. Tenemos el testículo, ¿cierto? Tenemos aquí los túbulos seminíferos, que son aquellos que van almacenando los espermatozoides, ¿ya? Los espermatozoides, los que están más abajo, parten con una célula, ¿ya?, que va, por decirlo así, madurando. Y a medida que va madurando, va subiendo y se van formando los espermatozoides clásicos que ustedes conocen, ¿cierto? La cabecita y la colita. Pero parten por una célula que se llama espermatogonia. Va madurando, luego va a transformarse en una célula ya más madura que se llama espermatocito 1, luego espermatocito 2, luego espermatocito 3. Y finalmente llegamos al espermatozoide que ya está conformado en su totalidad. Entonces, a medida que van avanzando, van a ir madurando y se van ubicando en distintas zonas para luego almacenarse en el epidídimo, ¿ya? Acá se ve una microfotografía, esto es una fotografía real, y arriba estas pelucitas que se ven son unas bolitas de los espermatozoides, ¿ya? Hay unas células que son importantes acá, que participan, que se llaman las células de Sertoli, que se encuentran al interior de los túbulos seminíferos y van a tener distintas funciones especializadas. Entonces, estas células de Sertoli, acá tenemos de nuevo, ¿cierto?, los túbulos, la pared del túbulo seminífero, y en este túbulo seminífero, ¿cierto?, se van a producir los espermatozoides. Partimos por la espermatogonia, que es la célula más básica, y luego vamos avanzando, espermatocito 1, 2, 3, y luego viene la espermátida, y finalmente el espermatozoide, que es el que está completo. La célula de Sertoli, que es esta célula amarillita que se puede ver aquí, son las encargadas de dirigir este proceso de formación del espermatozoide que se llama espermatogénesis. También se encargan de nutrir y dar soporte mecánico acá en los túbulos seminíferos. Se encargan de la protección, es decir, ayudan a que haya resistencia a las drogas y a las altas temperaturas que puedan dañar el espermatozoide. También fagocitan el citoplasma de la espermátida. ¿Qué es fagocitar? Cuando fagocitan es como una célula que come los restos que ya no nos sirven. Entonces, el citoplasma de la espermátida que ya queremos sacar y formar el espermatozoide final, lo fagocita, lo saca y lo elimina, ¿ya? Y también estas células de Sertoli van a secretar una hormona llamada inhibina, ¿ya?, que cumple una función de inhibición en algunos casos. También hay otras células que son células de Leydig, y estas células tienen la importancia de sintetizar testosterona, ¿ya? Estas se encuentran rondando, ¿cierto?, los túbulos seminíferos y liberan la testosterona, que es la que va a regular todos estos procesos, ¿ya? Y los hombres tienen otro tipo de hormonas también, pero la que principalmente regula estos procesos es la testosterona, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del control hormonal, ¿ya? Y tenemos algunas estructuras que ya hemos visto, por ejemplo, el hipotálamo, que es una estructura nerviosa, es decir, se encuentra en el cerebro, y luego también teníamos la adenohipófisis, que en la hipófisis teníamos dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, estas dos glándulas que habíamos dicho que eran como glándulas maestras, por decirlo así, regulan también la acción de lo que ocurre en el testículo. El testículo en sí también es una glándula, es decir, también va a secretar hormonas, en este caso la testosterona, ¿ya? El hipotálamo es una estructura nerviosa, la adenohipófisis es una glándula productora de hormonas que le va a decir, ¿cierto?, a mis otras glándulas que secreten también hormonas, ya relacionado con lo mismo que habíamos hablado de la regulación hormonal. Entonces, vamos con el control hormonal en sí. Tenemos el hipotálamo. El hipotálamo
va a liberar una hormona que se llama gonadotrofina, que es la GnRH, que va a estimular a la adenohipófisis. Y la adenohipófisis va a liberar a su vez otra hormona, porque esta se llama, la que libera el hipotálamo se llama hormona liberadora de gonadotrofina, que estimula la adenohipófisis para que libere gonadotrofina. Entonces, el hipotálamo le da la señal a la adenohipófisis para que le envíe la señal al testículo para que fabrique dos hormonas. ¿Ya? Entonces, estas dos hormonas que vienen de la adenohipófisis, la LH y la FSH, ¿ya? Van a estimular en el testículo la formación de dos células que habíamos hablado, ¿cierto? Que son las células de Leydig y las células de Sertoli. Y estas dos células, las células de Leydig, va a producir testosterona y la de Sertoli va a mediar y producir el proceso de la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. ¿Ya? ¿Cuándo se empiezan a producir estas hormonas? Se empiezan a producir en la adolescencia, ¿ya? Se estimula la producción de estas hormonas, se empieza y se comienza la fabricación, por decirlo así, de los espermatozoides, gracias a la liberación aumentada de testosterona, ¿cierto? Cuando los bebés nacen, el hombre, ¿cierto?, tiene una carga de testosterona, se libera una carga de testosterona que ayuda a liberar distintos procesos, ya que están durante la niñez incluso, pero en esta etapa se libera más testosterona, la cual empieza a regular todos estos procesos. Entonces, esta testosterona es responsable de los caracteres secundarios en el hombre. ¿Cuáles son los caracteres secundarios? Además de empezar la producción de espermatozoides, va a empezar el varón, ¿cierto?, a que le salga barbita, va a empezar a engrosar su voz, le van a empezar a salir pelos por todos lados, va a empezar a madurar sus órganos sexuales, va a empezar a tomar más musculatura, ¿ya? Entonces, esta se encarga de esos distintos procesos que aparecen en la adolescencia, caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Todo esto tiene mecanismos de regulación de feedback, ¿ya? Recordemos que el feedback era que si es positivo, yo al estimular la glándula le digo, necesito más hormonas, libera más hormonas, ¿ya? Pero esto también, cuando ya en la sangre se ven que hay niveles elevados de la hormona, también hay un feedback negativo, ya para controlar los niveles de testosterona, ya, porque por ejemplo en los hombres demasiada testosterona causa mal humor, por ejemplo. Entonces la idea es que haya niveles de testosterona indicados. Un exceso de testosterona llevaría a un hombre demasiado bruto, por decirlo así, como casi prehistórico, ¿ya? Entonces esta célula, o sea, esta hormona igual tiene que estar siempre en un nivel determinado. También esto nos da señales, ¿cierto?, al hipotálamo, para que cada cierto tiempo secrete y esté siempre la espermatogénesis realizándose. Recuerden que los hombres hasta muy ancianos siguen produciendo espermatozoides y pueden ser padres, a diferencia de las mujeres que tienen un stock de óvulos determinados y que llega un momento en que se acaba y ocurre la menopausia, ¿ya? Entonces, también habíamos hablado de que en la célula de Sertoli hay una hormona llamada inhibina, ¿ya? Esta inhibina va a inhibir, por decir su nombre, la regulación o producción de la hormona folículo estimulante, que es la FSH. Ya es decir, cuando ya hay mucha regulación o hay un aumento de producción de espermatozoides y estos no están siendo liberados, por decirlo así, la inhibina inhibe un poco esta producción, haciendo que esta hormona, ¿cierto?, detenga un poquito, no se libere tanto para no seguir produciendo tanto espermatozoides. Esta hormona se llama FSH, que es folículo estimulante, y es la misma que actúa en el caso de las mujeres para la producción de los óvulos.
Y la LH se llama luteinizante, ¿ya? Y se encarga más que nada de la secreción de las hormonas. Ahí casi dejo la escoba, ya. Entonces, ya, ahí teníamos los distintos mecanismos de regulación o feedback positivos y negativos. Cuando se estimula el hipotálamo y este estimula la hipófisis y se estimulan las gónadas, siempre son feedback positivos. Pero cuando yo quiero dejar de producir tanta hormona, ¿cierto?, en la gónada, esta le envía la señal al hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo lo sabe todo. Tiene sensores que le ayudan a determinar cuánta hormona hay en la sangre, ¿ya? Y entonces, hablamos del hipotálamo que le da la información a la hipófisis y esta hipófisis libera dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante. La luteinizante se encarga de estimular a las células del Leydig para que produzcan testosterona y la folículo estimulante estimula a las células de Sertoli para que nutran, fagociten, hagan soporte mecánico y ayuden todo lo que es la espermatogénesis, ya la formación de espermatozoides. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que las hormonas son sustancias químicas que son fabricadas por una glándula y que se reciben en una célula blanco, que es el objetivo. ¿Ya? En este caso, nuestra glándula es el testículo y nuestra célula blanca son los distintos tejidos corporales que van a ser afectados por nuestras hormonas que libera el testículo.